porque esta situación lo platicaba yo el lunes en un medio donde me hacían unas preguntas sobre cómo veía yo el escenario. Y uno de los escenarios que presentaba era precisamente que si el estrecho de Hormuz se cierra, lo más probable es que los precios del petróleo pues se vean incrementados. Y fíjate qué curioso, cuando me hacen la pregunta el día lunes, el precio del petróleo estaba en $70, 75, 70. 76. Ujú. Y hoy día, el precio de hoy, hay dos mezclas de referencia, la Brent, que es la europea, la Brent, y la mezcla West Texas, que es la otra. La primera de los 70 que hablábamos, hoy día está en $83.75 el barril. Mira Y nada la más. West Texas 77. ¿Qué implica que en tan solo unos días para acá vemos ese incremento en el combustible? Ahora imagínate los impactos si esto se alarga. Y era el escenario que yo manejaba. Si esto sucede y el estrecho de Hormuz se empieza a cerrar, lo más seguro es que se vuelva una guerra que va a durar más tiempo de lo que Estados Unidos había calculado. Y definitivamente lo hemos estado viendo estos días. Estados Unidos, Trump lo ha dicho, la guerra parece que va a tardar más de lo que pensaban ellos mismos. Porque Irán ha mostrado una extraordinaria capacidad de respuesta. Eh, la verdad que en los primeros ataques los dejaron sin cabezas de mando, no, sin gente que liderara, y mostró que está tan bien organizado que a pesar de no tener cabeza, inmediatamente empezó los contraataques y sigue vivo el gobierno iraní hasta el día de hoy. Así que no es muy halagüeño el escenario. Se rumoraba ayer, antier, que Irán se estaba acercando para pedir la paz, pero ellos mismos desmintieron esa información que venía obvio de Estados Unidos, dijeron no es así. Y bueno, Estados Unidos ha tenido que pedir apoyo a sus aliados de la OTAN para poder usar las bases militares. Algunos han accedido, otros no han querido acceder, como el caso de España, y estamos viendo estas sanciones que se viene de golpe. Aunado a esto, bueno, tenemos también la situación política internacional. A nivel interno, Estados Unidos tiene muchos problemas, no llegan a un consenso. Trump ha mostrado que no le interesa seguir las formas son muy sencillas, tanto para establecer aranceles como para declarar guerra necesitas tú tener autorización del Congreso de tu país, y es algo que Y se los ha Trump saltado, ¿no? sí ha decidido no hacerlo. Sí, de hecho lo dijo, amigo, hace unas entrevistas a finales de año pasado que para él el derecho internacional no, o sea, bueno, que era algo muy subjetivo y por lo tanto pues se prestaba a su libre interpretación y ya vimos que su libre interpretación es esto que estamos viendo, ¿no? Es Así que la ley del más fuerte, ¿no, Isaías? sí, estamos hablando de un país hegemónico, estamos hablando de un país que bajo y hay que ser también claros, no estamos defendiendo al régimen iraní, que era también opresor totalmente, pero bueno, hay formas de hacer las cosas y creo que tanto en el caso de Maduro como lo que pasó acá en México, como lo que está pasando en Irán, parece que las formas de Trump, pues bueno, son las propias formas de él y de su gestión. Y bueno, es el nuevo mundo que nos tocó, Que nos está eh, tocando, Isaías, claro. nos está tocando. Y Oye, sabes algo curioso, amigo, a ver, dime. lo mencionaba yo hace poco en clase. ¿Sabes qué es lo más peligroso? Que la Organización Económica Internacional a la que estábamos acostumbrados, que era con organismos internacionales que tenían carácter supranacional. ¿Eso qué quiere decir? Que podían determinar qué sucedía entre la relación de los países y podían sancionar. Ya fue rebasado. Si tú te das cuenta, y te voy a hacer la pregunta que le hice a mis alumnos, ¿cuántas veces has oído esta semana que se mencione la ONU o el Consejo de Seguridad con todo esto? No, pues sabes que a mí de hecho, desde que el presidente, el expresidente López Obrador fue a la ONU y les dijo, tiene años que no sirven para nada, que no hacen nada, pues en realidad es que es cierto, o sea, uno de los problemas que hemos tenido desde el punto de vista es la pérdida de la confianza en todas esas instituciones que se elaboraron o que se generaron a partir del que se acabó la Segunda Guerra Mundial. De hecho, nosotros nos dimos cuenta también en una plática que teníamos hoy de análisis, y estábamos comentando acerca de cómo normalmente cómo trabajaban las grandes potencias. Por ejemplo, golpes de Estado en Latinoamérica, donde se financiaba a un grupo y pues se llegaba a un acuerdo para tener colaboración con el país hegemónico, hablando por ejemplo de América de Estados Unidos,
incluso si nos remontamos hasta la propia Revolución Mexicana, que fue financiada precisamente con dinero estadounidense, y todo eso ya se acabó la época de los espías donde mandaban gente a desestabilizar un gobierno. No, lo que está mostrando el presidente actual de los Estados Unidos es una forma directa de decir, aquí estoy mandando yo tengo más poder y lo voy a hacer así, no lo voy a hacer como antiguamente se estilaba, pues a través de la desestabilización y donde la propia gente del país llegaba pues a mover al dirigente y luego se arreglaba con Estados Unidos. No, ahora están llegando directamente, fueron por Maduro y ahora pues están iniciando la guerra ya en Irán. Así es que es una nueva forma de ver el mundo a partir de ahorita. Lo hizo también Rusia, allá Putin también directamente con la guerra contra Ucrania. Y seguramente a China hará lo propio con su región. De hecho, hay una fuerte tensión por las islas cercanas desde hace muchísimo tiempo. Y en ese sentido, Isaías, pues creo que estamos, decíamos, y muchos analistas lo comentan, pues tal vez transitando al adiós a la democracia, al fin de la democracia y al inicio de las autocracias, ¿no? Sí, estamos llegando a una época donde prevalece, queda muy claro, y lo hemos mencionado también en las pláticas que hemos tenido. Por ejemplo, hay una novela de Hugo Benson que se llama El amo del mundo, y él ahí hablaba de tres poderes fuertes, que era el americano, el europeo y el asiático, centrado en tres países: Estados Unidos, Rusia y China. Hoy ya estamos en ese escenario. Hoy en día, como tú bien lo señalas, ellos determinan qué se va a hacer. Alguien me decía, ¿por qué no contesta Rusia la situación de Irán? Es muy sencillo, porque si estamos observando que los precios del petróleo se incrementan, hay dos países que se benefician con ese escenario. Y esos países son Rusia y son Estados Unidos. Así que, pues en realidad entre ellos no hay problema, pues, porque puede durar mucho la guerra y va a seguir manteniendo esta dinámica, ¿no? que estamos viendo. Así que bueno, es interesante porque estamos exactamente, amigo, presenciando, yo creo y lo afirmo, el fin de una forma de organización económica internacional, y tendremos que tener la capacidad como seres humanos, como naciones, de negociar para que no sean los poderosos los que definan cómo va a ser la siguiente, sino que tengamos una nueva forma de organización donde todo el mundo pueda participar y tenga los mismos derechos. Si no, se convierten en estas autocracias que al final del día benefician a unos pocos, como siempre ha sucedido, y no a la mayoría. Y el riesgo, bueno, viene siendo que los impactos económicos que generan las ganancias, vuelvo a lo mismo, se privatiza, y las pérdidas pues se socializan, y al final eso es lo que estamos viviendo, ¿no? De facto. Y bueno, la situación es interesante, aclarando, porque alguien me hizo la observación que cuando digo que la situación es interesante, no es que sea yo inhumano, ¿eh? O sea, sí digo que la Es parte situación de es la triste, condición pero humana, ¿no? como economista digo que es interesante porque ve uno este tipo de información y bueno, eso te habla de lo que está pasando a nivel de sociedades y de naciones, y aguas, porque también nos está señalando que hay un agotamiento del sistema, y normalmente cuando los sistemas se agotan, cuando hay mucha deuda, tú sabes que el escenario siguiente es una conflagración mundial, y ese es el principal riesgo ahorita. Mira, Isaías, y nos llegan preguntas del público. Aquí nos comentan, pero el dólar está bajando. ¿Por qué está bajando el dólar? Está en su precio más bajo, estaba en 16.55. Nos comentan aquí también por redes sociales y tienen razón. ¿Por qué esto, a pesar de la guerra ya en Medio Oriente, y es posible que esto afecte temporalmente también a las importaciones de equipos, a las importaciones de medicamentos? ¿Y qué esperamos del dólar en los próximos días o meses, Isaías? Sí, bueno, el comportamiento del dólar ha sido interesante. De hecho, ahorita el tipo de cambio está en 17.69, pero sí tuvo un incremento. Había estado como en 17.30 inicio de semana, y en el término de 2 días subió a 17.70, casi 69, que es donde está ahorita. Así que bueno, puede haber repercusión en el tipo de cambio, pero la verdad, de los 20 que estamos acostumbrados, estar a 17, digamos, no está tan mal. Ahora, ¿qué podemos esperar? Bueno, dependerá precisamente el derrotero que tome el conflicto, si el dólar se fortalece o no. Actualmente el dólar no se está fortaleciendo porque la gente, bueno, por eso es que para nosotros vale menos. O sea, ha habido una depreciación, una apreciación del peso.
pero pues tiene que ver con lo que sucede actualmente. La gente tiene temor. La bolsa de valores inició la semana también en números rojos, lo que significa que la gente que tenía su dinero guardado en las bolsas de valores lo saca porque está buscando sobre todo algo que llamamos nosotros en economía, amigo, lo que son estos valores refugio, como el oro, Claro. donde tú garantizas, bueno, preservar el valor de tu dinero. Así que bueno, seguimos ahorita con alta especulación. No hay una claridad de qué va a pasar con el tipo de cambio. Yo sí veo que hay un impulso, si tú ves la gráfica, de estos últimos días hay un repunte en lo que viene siendo el valor del dólar para nosotros. Y sí, definitivamente, como lo mencionábamos ahorita, si la mayor parte de los insumos que usamos dependen de varias cosas, como el combustible, las aseguradoras y obviamente el tipo de cambio, si todo esto sube, bueno, vamos a verlo nosotros en la factura cuando paguemos los servicios médicos. Y no es que los médicos Claro, quieran cobrarnos más, es simple y sencillamente que los insumos que utilizan para curarnos, pues se ven van a incrementar. incrementados. Mira, ¿y Así qué te es. parece? Nos están